La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 193, que además va a ser el último de este 2024 porque ya toca, ¿no? Cogerse unas semanitas de descanso para regregar las neuronas y para preparar todo lo que va a venir en 2025, que la verdad es que va a venir movidito, ya os contaré. He aprovechado para sacar números, que sé que os encanta. Algún año que lo he hecho, la verdad es que me habéis mandado mensajes luego agradeciéndolo, con lo que ahora enseguida os contaré, pero antes os repaso el guión de lo que vamos a tener en esta bitácora. El contenido central va a venir desde Getxo, porque ahí hemos estado con la quinta edición del Sailing Pro, que ha vuelto a ser una maravilla, la verdad. Se han presentado cosas maravillosas de esa conexión entre la vela de alto nivel y el sector de la náutica, es decir, cómo se han adaptado muchísimos de los avances que se han hecho en la Copa América, en las regatas oceánicas y en otras regatas de altísimo nivel para el negocio náutico posterior. Y ahí hemos hablado con dos grandes referentes de la vela española, que además han tenido un protagonismo precioso en esta última edición de la Copa América, porque son dos de las mejores expertas del mundo en el análisis de datos aplicado a la vela. Y os hablo de Elvira Llabrés y de Andrea Emone. Elvira, que ha coordinado todo este asunto en el Ineos Britannia, campeón de la Louis Vuitton, que se dice pronto, y Andrea Emone, que ha hecho lo propio en el Alinghi Red Bull Racing, en su primera edición de la Copa América, después de haber soñado hace casi 20 años, cuando era solo una niña, durante la edición de Valencia, con formar parte de una. Pues bien, ya ha cumplido ese sueño y la verdad es que lo han hecho con nota. Hemos tenido una charla maravillosa con ellas ahí en Getxo, ¿no? Hablando ya no solo de sus papeles en los equipos, sino de cómo han vivido esta Copa América, de cómo ven el futuro y de mil cosas más, con lo que enseguida las escuchamos. Y mientras tanto, el desafío Victoria de Alespella, que al final ha conseguido batir el récord de la ruta del descubrimiento. Lo ha fijado en 9 días, 17 horas, 17 minutos y 41 segundos, con lo que ha rebajado en un día, 13 horas, 18 minutos y 59 segundos, el anterior registro que estaba en poder del Mafre desde 2013. La tripulación que ha acompañado a Alex a la hora de conseguir este récord ha estado formada por Lalú Rocairol, por Alejandro Cantero, por Alberto Muñoz, por Pablo Santurde, por Pilar Casares y por Manuel Maqueda. Por lo tanto, desde aquí, nuestra enorme enhorabuena a todos ellos. Y en la Vendée Globe, la flota que ya ha superado el cabo Lewin, el segundo de los 3 grandes cabos después del de Buena Esperanza, que tienen que pasar para dar la vuelta al mundo, después de pasar la primera parte de ese espectacular Océano Sur, en la que las condiciones, han sido tan duras como siempre. Y el líder, que sigue siendo Charlie Dallin. Dallin, que lleva ya 199 millas de ventaja sobre el segundo, que es Joan Rissom, y 208 millas de ventaja sobre el tercero, que es Sebastián Simón, que la verdad es que yo alucino cómo sigue yendo tan arriba después de haber sufrido problemas en uno de sus foils. El cuarto, que es Tomás Rullant, con 618 millas, y esta cabeza de la flota que ya tiene superado el ecuador de la regata, porque llevan, por ejemplo, Charlie Dallin, el líder, lleva 12.000 millas recorridas y le quedan unas 11.700 por recorrer. Ahora, el siguiente punto emblemático, ¿no?, antes de que lleguen a Cabo de Hornos, va a ser Punto Nemo, ¿no?, porque lo atravesarán en su navegación desde Australia a Nueva Zelanda hasta ese extremo sur de América. Y mientras tanto, aquí en España muchas cosas. La primera, apuntad el nombre de Nia Subardíaz. ¿Por qué? Tiene 17 añitos, es gaditana, de Tarifa, y en este 2024 ha ganado la friolera de 6 mundiales en wingfoil, que, todos lo conocéis, es una de las disciplinas que más está creciendo en los últimos años en todos los deportes de playa, y que además tiene muy muy cerquita la posibilidad de ser clase olímpica. La última de las hazañas de Nia ha sido
conseguido ganar en Jericoacoara, la localidad brasileña, la corona mundial en la disciplina de racing, que es velocidad, regatas a bordo de un wingfoil. Además ha ganado este año en las categorías, los mundiales los ha ganado en las categorías de free fly slalom, de surf freestyle, ha ganado el mundial de Big Air y los mundiales juveniles de wingfoil, tanto en freestyle como slalom. Por lo tanto, Nia Suar Díaz, que es un nombre que seguro que nos da muchísimas alegrías en los próximos años. Y las regatas españolas, que pese al frío invernal que ya tenemos, no paran. Tenemos actividad en muchos sitios. Por ejemplo, en Bayona tenemos este fin de semana la Liga de Otoño Gestilar de J80, en el que el liderazgo de momento es del alboroto de Juan Carlos Ameneiro. En Puerto Portals, las Winter Series de Dragón, con el Easy portugués como líder. En la Línea de la Concepción, una nueva prueba del circuito Alcaidesa Marina de J80, con el Península de John Basadone defendiendo título. En Barcelona, que tampoco paran, y este fin de semana que van a tener la regata Festa de la Vela, y en el Mar Menor una espectacular regata de Ilca con más de 300 inscritos, con nuestros amigos de Punto Sur en la organización. Y Luis Faguas, que también le va a poner el broche a este 2024 con un repaso de lo más importante en el mundo del windsurf. Bueno, y como os decía en la introducción, me ha dado tiempo para sacar algunos numeritos, ¿no?, de cómo está yendo el role y de las principales claves de este 2024. A ver, a mí el que más contento me tiene es que ya sumamos 1.404 suscriptores en las diferentes redes que tenemos. Tenemos 401 inscritos a nuestra newsletter que mandamos todos los sábados, que por cierto os animo que os unáis porque, como digo siempre, yo creo que es el medio que nunca va a fallar. Los repositorios cambiarán, las redes sociales cambiarán, pero el mail siempre nos mantendrá unidos. Para eso meteros en elrole.com y ahí en contacto nos dejáis el mail y os llegará la newsletter todos los sábados. Luego tenemos 506 suscritos en Spotify, que es el repositorio en el que más suscripciones tenemos. Luego ha pegado un tirón brutal en escuchas YouTube este año. Pues ya sabéis que yo cuelgo el podcast, le pongo una foto y unas ondas de estas de radio y lo cuelgo todos los fines de semana por si acaso. Pues este año el consumo de podcast, al menos en nuestro caso, en el caso del ha subido un montón. Tenemos 270 suscritos, aunque de escuchas hay muchas más, ahora luego os cuento. Luego tenemos en Apple Podcast 120 suscritos y en iVoox 106. Hay más en otras plataformas como Amazon, bueno, varias por ahí, pero que estas ni las miro porque ya, o sea, son números un poco más marginales, pero bueno, los datos en las principales son esas: 506 Spotify, 270 YouTube, 120 Apple y 106 iVoox. Las escuchas totales este año, la media sale a 1.506 por episodio, sin contar toda la historia de la Copa América, que este año ha pegado un petardazo brutal. O sea, por ejemplo, la historia de la Copa América, para que os hagáis una idea, solo en YouTube hay un capítulo, el primero, que tiene casi 1.000 visitas. Por lo tanto, lo que no me ha dado tiempo es a sumar todas las visitas de la historia de la Copa América en todos los diferentes repositorios. Pero bueno, para que os hagáis una idea, este año, los que la hayáis escuchado, jolín, ya hay muchísima gente que la ha compartido. Esta semana, por ejemplo, me pasó que me hizo mucha ilusión que estuve ahí en Bilbao, en Getxo, en el Sailing Pro, coincidí con Pep Subirats, que es un crack, ha sido el encargado de todas las balizas de la Copa América y tal, y me contaba que con su hijo se habían estado escuchando todos los episodios de la historia, con lo que, bueno, eso la verdad es que está funcionando de maravilla. En cuanto a los capítulos más escuchados del año, los dos más escuchados, además en todas las plataformas, han sido los que ha protagonizado mi amigo Juan Coyundian. La verdad es que, joder, al final el conocimiento se nota, y Juan K, que al final es una enciclopedia de todo lo que rodea a la vela de competición, pues bueno, la verdad es que se nota el tirón que tiene, ¿no? Entonces, tanto el capítulo que grabamos con él de análisis de los AC75 como la tertulia que tuvimos con él y con Pepe Ribes en la popa de su barco durante la Copa América han sido los episodios más escuchados del Role en este 2024. El segundo episodio más escuchado ha sido la entrevista que le hicimos a Gonzalo Botín, al padre de Diego, armador del Thales. La verdad es que fue una maravilla. Yo creo que también, aparte de lo bonita que fue la entrevista y de las cosas que nos contó, como se prodiga muy poco, yo creo que vosotros también valoráis mucho a la hora de pinchar en un capítulo. Yo creo que ya no los habituales, que los habituales normalmente
la recurrencia es muy grande, o sea, la gente que siempre escucha el Role, la cantidad es grande, hay poca variación, ¿no?, en los números base, en esos 1500 más o menos 1506 escuchas que tenemos por episodio de media. Hay picos de mucho más, ¿no? Los de Juan K creo que llegaban a sumar 4000 y pico en cada uno de ellos, ¿no?, entre todas las plataformas, pero bueno, la media es esa. Lo que os decía, el hecho de que Gonzalo Botín se prodigue poco, pues también hace que lo convierta en un personaje súper interesante. Solo en YouTube, el podcast de Gonzalo ha tenido ya 991 visitas. Pues ahí os animo, darle 8 clics más y así nos metemos en las 1000 escuchas en un capítulo de YouTube por primera vez en la historia. Y eso que ya os digo, que no metemos vídeo. La verdad es que estoy contentísimo con el crecimiento que ha tenido en YouTube. Por ejemplo, el primer capítulo de la historia de la Copa América, solo en YouTube, ya tuvo 681 visitas este año, solo en 2025, y ya lleva casi 1000 también, 925 en total. A ver si con alguno de los dos pasamos los 1000, hombre, que será también un momento maravilloso. Y luego, aparte de los de Juan K y del de Gonzalo, ha funcionado de maravilla también el análisis que hicimos del por qué Barcelona no sigue acogiendo la Copa América, ¿no?, con mi querida Cristina Buesa, que además fue uno de los últimos capítulos del año, el 186. Este capítulo también ha funcionado de maravilla y ha superado las 3000 y pico visitas entre todos los repositorios. Luego también todo lo que es vela oceánica, o sea, cuando solemos hablar con Dida Costa, por ejemplo, la última entrevista que le hicimos funcionó muy bien, los de Alex Pella funcionan de maravilla, y también han funcionado a nivel de números muy bien las entrevistas con Luis Martínez de Oreste cuando analizaba todas las velas, por ejemplo, para los monotipos o para los cruceros, o para cuando las conversaciones que hemos tenido con motivos técnicos también han funcionado muy muy bien a nivel de escuchas. Por lo tanto, este es más o menos el mapa, ¿no?, de cómo funciona el rol este año, con lo que os agradecemos muchísimo que hayáis seguido estando ahí, además de forma cada vez más numerosa. Bueno, pues ya está. Con esto más o menos yo creo que vamos a tener una última bitácora del Role interesante. Eso lo hemos intentado. Vamos a escuchar enseguida la conversación que tuvimos con Elvira y con Andrea, y con eso nos despediremos hasta 2025. Vamos al lío. La bitácora del Role. Bueno, pues la última entrevista de este 2024 de nuestra bitácora del Role. He querido invitar a dos personas, jolín, con las que tenía muchas ganas de hablar, sobre todo más de presente, porque ya pasaron por estos micrófonos hace ya meses y meses. Me acuerdo que la última entrevista que hicimos con Elvira fue justo hace 2 años, lo repasaba estos días, el 10 de diciembre de 2022, y con Andrea, pues prácticamente un añito hará, creo yo. Es que al final han sido dos personajes que han vivido la Copa América de manera muy muy especial, y hoy nos ha juntado el destino, no con motivo de la Copa América, pero sí con motivo de otro evento que conocéis todos muy bien, al que llevamos también muchísimos años viniendo, porque es el Sailing Pro, ¿no?, que es un poco ese spin-off del Sailing Festival, en el que no se habla ya de cine relacionado con la vela de alta competición, sino de cómo se aplican luego al mundo real y a la industria los grandes avances que vienen de la vela de competición. Y en ello tanto Elvira como Andrea son grandes expertas en un campo en concreto, como es el análisis de datos, en el que se han encargado de aportar a dos equipazos como el Ineos Britannia en el caso de Elvira y en el Alinghi Red Bull Racing en el caso de Andrea, pues precisamente esto, cómo narices básicamente puede ir un equipo más rápido aprovechando el análisis de datos. Por lo tanto, bueno, me voy a dejar de rollo y la voy a presentar ya de nuevo. Elvira, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y encantado de que hayas vuelto a esta bitácora del Role. Muchas gracias, igualmente. Y Andrea, igual, bienvenida a casa. Gracias. La verdad es que ha sido una sorpresa verte por aquí, un gusto. Sí, hombre, sí, yo de estas ya no me pierdo ni una, porque, jolín, anda que no hay. La primera charla del día, por ejemplo, de hoy, de lo de que el François Gavard esté aplicando, sí, un carrero de vela, ¿no? Impresionante. Sí, al final lo que bueno, contarlo un poco vosotras, o sea, ¿qué nos han contado con el proyecto de Gavard, que ha sido maravilloso? Sí, la verdad que el proyecto es fantástico, prácticamente 0 emisiones, porque solo usa el motor para entrar y salir de puerto, y tiene un proyecto muy serio y además de transporte muy rápido. Era un cruce del Atlántico en menos de 15 días. Sí, al final un barco a vela con containers, bueno, dice que son palés, ¿no?, que no son grandes containers, pero que al final va el transporte marítimo solo impulsado a vela gracias a todos los avances que consiguió forzando los récords con los Ultim, ¿no? Al final claro, es un poco... La tecnología sale de allí y luego se aplica para reducir la huella de carbono. Pero hablaba de 600 palés. Sí, qué maravilla.
maravilla, pues mira. Pues esto es para el tipo de cosas, ¿no? Por la que el Sailing Pro se creó y que al final, joder, hoy nos ha llevado también y nos ha dado la oportunidad de volver a estar con vosotras. Vosotras habéis protagonizado otra de las charlas del día, como decíamos, lo del análisis de datos y, joder, os daba la enhorabuena antes porque creo que es muy complicado explicar algo tan denso, tan complejo y tan, joder, inabarcable como es el mundo del análisis de datos y el rol que os ha llevado a vosotros a la Copa América a estar trabajando al nivel al que estáis trabajando precisamente gracias a eso, ¿no? A vuestro entendimiento. ¿Podéis repasarme en un momentito también para todos nuestros oyentes un poco en qué ha consistido, ¿no? Vuestra aportación a un equipo de Copa América con el tema del análisis de datos? Bueno, al final lo que hemos hecho es intentar hacer una introducción para cualquiera que pueda entender cómo aplicar también los datos a su propia empresa, a su propia industria dentro de la náutica, ¿no? Entender las limitaciones de la instrumentación, de lo importante que es la calibración, los diferentes sensores que se aplican, desde los que podemos encontrar en cualquier barco hasta los que son más exclusivos en Copa. Y luego, personalmente, cómo nosotras hacíamos el estudio posterior, ¿no? ¿Qué considerábamos importante, ¿no? A la hora de analizar datos, la importancia de hacerse las preguntas correctas, la importancia de comunicar, los retos que nos hemos encontrado en esta Copa, y era compartir realmente nuestro rol y lo que hemos vivido en la Copa, desde que mides el dato hasta que sacas una conclusión de él y cómo trabajar con esa espiral que es hasta el último día casi. Sí, porque es un proceso que es como muy vivo, porque tú al principio del proyecto haces una selección de sensores para resolver las dudas que te salen, pero luego eso tienes que ir evolucionando, viendo que hay cosas que no se pueden resolver con ese conjunto, hay que ir evolucionando, ir cambiando un poco la manera de ver el problema para buscarle otro enfoque a veces. Entonces es un proceso mucho más dinámico de lo que parece en un principio, no es sota, caballo y rey y con esto ya estoy. A mí me ha servido mucho para entenderlo lo de la importancia de la primera pregunta, ¿no? Que has contado tú, Andrea, o el dato de la diferencia entre los 10 o 15 sensores que hay en un barco de regata normal y los 1000 que hay en un barco de Copa América, que decías tú en tu parte, Elvira, porque al final, claro, volvemos un poco a la esencia. Tú, si necesitas datos es porque quieres comprobar algo, ¿no? Porque tienes dudas sobre algo. Entonces, un poco, también en Copa América el método funciona así, ¿no? Tú, a ver, necesidades de datos que tiene estos locos para llevar el barco rápido. Pues evidentemente pues el VMG, evidentemente el viento a diferente altura, ¿no? O sea, un poco haréis como una lista de parámetros que necesitas. Entonces, vale, para medir esto necesito todos estos sensores y ponerlos aquí. Eso es un poco el punto de partida. Claro, eso es un poco el punto de partida, y también tenemos algunos impedimentos o algunos retos añadidos por este tipo de barco. Por ejemplo, un barco que foilea no puede tener corredera. Entonces, ¿cómo calculas el speed over the water? Pues no lo puedes calcular tan fácil como sería en un barco con desplazamiento. Te tienes que buscar la vida o de averiguar la corriente o predecirla para podérselo aplicar a un speed over ground. Depende un poco de cómo quieras acercarte al problema. Otro problema que tenemos, pues que los anemómetros son los mismos anemómetros que siempre, pero manejamos unas velocidades de viento que si el barco va a 50 nudos, pues a veces tenemos un viento aparente de 55 nudos. Entonces, medio grado que te vayas en algún lado, se te va a 3 o 4 el viento real, claro. O sea, los errores que induces son mucho más grandes. Entonces, pues como tienes, digamos, unos problemas añadidos, tienes que tener la manera de resolverlos o de darles una vuelta para llegar a la solución que necesitas por otro camino. Claro, o lo de la recalibración que decías, que una cosa, tú primero pones el sensor, lo calibras con los datos que tengas de fábrica o de tal, pero la necesidad de recalibración es un poco constante también. Exacto, no solo con el viento, sino con otros sensores también. Llega al final del día y dices, bueno, pues yo recogí estos datos con todo el cariño del mundo y lo calibré con toda mi paciencia, con todo lo que tenía, pero no puede ser. Entonces tienes que hacer también un reanálisis de todo lo que has calculado en el día. Imagínate que decides que hay media hora durante la que el viento no está bien calibrado. Esos datos no los puedes tirar. Lo que tienes que hacer es volverte a calcular el viento con la recalibración que tenía que haber habido, porque claro, imagínate que yo digo que hay 9 nudos en vez de 10 y la realidad luego yo decido que era 10, que bueno, pues o que se acercaría más a la realidad. Pues si eso coge el diseñador y dice que a 9 nudos yo iba así de deprisa, dice, pues esto funciona mucho mejor de lo que yo pensaba. Entonces podríamos inducir a decisiones de diseño, por ejemplo, erróneas. Claro. Con lo cual, eso es uno de los retos más importantes que tenemos, que es que el viento
es básico y crucial para que todo el análisis tenga sentido. Si no, estamos tomando decisiones erróneas a base de Totalmente. ese tipo de errores. También ha salido en la charla un debate que a mí me ha apasionado, además lo he mantenido mucho con mucha gente durante esta Copa América, ¿no? Que es el tema del feeling, ¿sabes? Es verdad que los grandísimos navegantes a lo largo de toda la historia simplemente, o sea, decían eso, que con oler el tal, ya está, ya sé que voy muy rápido, pero claro, en este tipo de barcos como los AC-75, incluso los AC-40, eso puede ser verdad o puede que no, porque siempre tienes unos datos que te demuestran si tu feeling es real o no, ¿no? Yo supongo que eso también habréis tenido que lidiar mucho en el día a día para ver cómo ser lo más efectivo posible, ¿no? Al final es, coño, sí, vale, a lo mejor no es muy partidario tal, pero para el equipo lo bueno es que un poco tenga ese input, ¿no? ¿Cómo? Bueno, estoy ya respondiendo yo sola a la pregunta. Sí, pero al final es que ellos mismos ya a este nivel van buscando el dato. Ya. Es decir, son los primeros, o al menos los navegantes buenos y los que tienen experiencia, son los primeros que te cuentan su feeling, pero a la vez te piden el dato y quieren ellos, yo siempre digo, calibrar su cabeza, ¿no? O sea, van a calibrar su feeling en base a lo que ven en los datos y poco a poco consiguen que su feeling sea más y más adecuado. Claro. Porque saben que cuando está bien tengo que sentir esto. Y cuando está mal tengo que sentir lo otro, porque a veces comodidad no va de la mano de velocidad, que igual en otros barcos sí. Si ellos de repente asocian que esta situación de incomodidad X me da velocidad, luego eso podrán decir, lo siento bien. Exacto. Pero hasta que serán no aprendan, capaces de buscarlo si lo relacionan con que es lo eficiente. Sí, totalmente. O sea, esa sensación de que, hostia, voy un poco tal, pero es que me acuerdo que en esta conversación iba medio nedito más rápido, pues me jodo y sigo así, ¿no? Es un poco... Se acostumbran y aprenden a estar cómodos en esa posición. Sí, o lo que has comentado tú, ¿no? De la forma de la vela, que a veces dices, esta vela pinta bien. ¿Qué es pintar bien? Sí, al final verdad, es lo que tú en tu histórico de tu cabeza era cuando en un barco iba bien. Sí. Pero si este barco es nuevo, el pinta bien vas a tener que volver a hacértelo, a dibujártelo. Entonces vas a tener que hacer un test y aunque pinte fatal, si ese es el modo más rápido, será tu nuevo pinta bien. Exacto. Y eso tienen que volver a aprenderlo también. Sí, eso es muy bueno, ¿eh? O sea, porque al final pinta bien, pero coño, a mí aquí el número me dice que vamos a ir... Estará preciosa, pero no. Y si parece un saco de patatas, pero es como me hacerte prisa, pues saco de patatas. Un ejercicio muy interesante también era, por ejemplo, a veces enseñarles la vela en 3D, de así es como tiene que pintar para que pinte bien. Exacto. Vale. Y así luego ellos pueden ir y tirar, dale, pinta bien o no, ¿sabes? Claro. De una forma... Porque, Elvira, tú que has vivido muchas ediciones de la Copa, creo que esta ha sido tu sexta, ¿no? Sí. ¿Esta ha sido la gran revolución en este sentido? Bueno, cada copa tiene un plus de complejidad más alto porque la cosa está más tecnificada y también eso te facilita poder responder a más preguntas. También la capacidad de transmitir los datos a tierra, o sea, todas las tecnologías hacen que cosas que en la anterior copa no eran posibles, pues ahora lo sean. Entonces, por una parte, el sistema más complejo, pero por otro lado, la tecnología que nos apoya nos lo hace todo un poco más fácil. Con lo cual vamos evolucionando, por supuesto, las necesidades son distintas y las tecnologías que hay a nuestro alcance también son otras. Sí. Entonces nos permiten apoyarnos en, por ejemplo, la forma de las velas. La forma de las velas, pues hace 3 campañas había Sailvision, que era pues una cámara de fotos en el tope del mástil, ya que yo ya parecía la pera. Y que además estaba mirando las líneas tal. Y ahora tenemos unas imágenes en 3D, que además tenemos unos sistemas que nos dan mediciones de cuánta es la profundidad de la vela a distintas alturas. Ese es el LiDAR famoso, ¿no? El LiDAR, exacto. ¿Tenemos más datos? Sí. Pero es más cómodo el análisis, pues también, y somos capaces de dar respuesta a más preguntas también. Qué bien. Por cierto, yo que estuve todas las regatas haciéndolas por la tele con Pepe Ribes, ahí en Barcelona, para BTV, cómo la gozábamos cuando te veíamos en la Gomona con Capi y con Xavi Fernández. ¿No? Era como un poco sacar la bandera ahí, ¿no? Un gustazo, sí, sí. O sea, que era un poco, joder, es que es la hostia, con perdón, que en una final, bueno, en una Copa América propiamente dicha, hay 3 españoles en la Gomona de uno de los equipos. Joder, no, ¿cómo, sí, ¿cómo viviste tú eso? Pues ha sido un gustazo trabajar con ellos, además he aprendido un montón y encima nos lo hemos pasado bomba. ¿Qué más quieres? Que encima Xavi, que estaba de director de rendimiento, tendría que tirar también mucho de datos, sí, ¿no? Sí, no, claro. Además estamos en comunicación todo el tiempo e incluso a veces para calibrar el viento, pues muchas veces a los hilos siempre les parece que estás midiendo de más. Entonces, si no llegan a los targets no es su culpa, es porque mides demasiado viento. Y
muchas veces pues había que mirar entre los tres a ver si realmente nos creíamos el viento que estábamos midiendo o si no, si pues hay que asomar la cabeza por la ventana y ver si realmente te lo crees o no te lo crees a veces. Claro. Me ayudaban mucho también. Y tú también, Andrea, joder, has tenido ahí currando mano a mano con otro mito como John Vila. Sí, no, la verdad es que yo también he tenido mucha suerte con el equipo humano con el que he estado rodeada. Al final, un diseñador como Marcelino, Adolfo, Marcelino, joder. Juan Vila, la verdad es que estaba bastante celosa de tener a Elvira, Xavi, todas las cosas en Ineos, pero yo tampoco me podía quejar. He disfrutado muchísimo, la verdad, de poder trabajar con ellos y he aprendido. ¿Tú al agua salías en las regatas? Yo en las regatas no. ¿Por qué? Yo me quedaba en tierra, al final también tienes muchos datos que te llegan en tiempo real y era una de las partes que yo tenía asignada. Uh-huh. Entonces, pues en la lancha habían otras personas y era simplemente una distribución. Joder, qué nerviosismo, ¿no? También ver las regatas de tierra cuando estás tan pendiente la verdad de lo que está es que sí, la verdad es que al final estar en la lancha o estar en tierra en esos momentos cuando tienes la misma capacidad al final de acción entre el chase boat y nosotros siempre comunicados de la misma forma, a mí me encantaba porque me daba más esa libertad de tener mis ordenadores, mis pantallas, estar concentrada de verdad, porque yo a veces perdía un poco el foco en la lancha y salía mi Andrea navegante de quiero saltar al agua en vez de estar mirando los datos. pero fue una transición que llevé con mucho cariño, el quedarme más en tierra y asumir ese rol que también tenía mucha responsabilidad asociada. Sí, coño, y al final, claro, ya tenés súper naturalizado, has hecho tu primera Copa América en un equipazo como era Lingui, una experiencia maravillosa, pero coño, es que volvemos un poco a la historia que los oyentes ya conocen, es que hace 2007 estabas soñando con estar en una porque veías ahí a la gente navegar. Completamente. ¿Se te ha pasado ya ese efecto sueño o ese momento de decir, hostia, estoy soñando? ¿O ya has dicho, coño, estoy soñando? No, estoy currando. No, sí, ya está. Ya he puesto los pies en tierra y la verdad es que ahora pues soy muy consciente, ¿no? de qué ha pasado, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y tengo pues ganas, ¿no? Y hambre de una siguiente. Qué bien. ¿Y cómo has visto esta edición de la Copa? Elvira, a nivel general. Pues la verdad que muy interesante. Uno de los retos añadidos de esta copa ha sido lo de los patrones distintos a cada lado. Bueno, sí, que ya lo hizo Luna Rosa en la edición pasada, pero el resto de equipos ha sido la primera vez. Y eso pues también le ha añadido retos tanto al análisis de datos como a la distribución de tareas y demás. Y yo lo he visto muy interesante y que ha estado muchísimo más reñida que la última edición, que la edición de Auckland. Y que le hemos dado guerra a Team New Zealand un poquito también, ¿no? Sí. No, ha sido, o sea, desde dentro, claro, al final, sobre todo lo de la final del Louis Vuitton fue la leche, ¿no? Porque me acuerdo que, claro, Ineos en los actos previos era un poco como de, uy, parece que, no, todo el mundo Luna Rosa, tal y cual, incluso American Magic, ¿no? En ese acto previo parecía que tal. Pero no, joder, ¿cómo vivisteis dentro también esa...? La verdad es que al AC40 nosotros desde el principio le dimos muy poco peso, ¿sí? Porque no contaba, o sea, realmente no contaba para nada, ni siquiera para los desempates. Entonces, es verdad que después de Vilanova, después de haber dicho no nos centramos en absoluto en el AC40, nosotros vamos a centrarnos en el barco de test, en el T6, para hacer el desarrollo que queremos para el 75. Pasa que luego volvió de Vilanova y a nadie le gusta hacer el ridiculín que hicimos. Pero vamos, que Ben tampoco estaba nada contento con el resultado. Entonces, pues bueno, pero había que o sea, era una decisión tomada que había que asumir que eso podía pasar y que eso iba a pasar porque no nos habíamos centrado en absoluto en eso. Entonces, con el 40 había mucha gente que no nos tomaba como rivales serios, no de los equipos, porque la gente de los equipos ya sabe un poco por dónde van los tiros, pero sí que, digamos, el público en general no nos tomaba en serio porque decía, pero si estos van arrastradísimos, estos no van a hacer nada. Y luego nuestro barco fue uno de los últimos que llegó, pero eso también fue una decisión tomada. Nosotros queríamos tomar las decisiones de diseño hasta el final, y eso hace pues que tengas el barco más tarde. Claro. Luna Rosa, por ejemplo, estaba mucho más a punto, habiendo exprimido todo el potencial del barco antes. ¿Eso qué hizo? Pues que en las primeras rondas pareciera que ellos fueran muy superiores a nosotros, pero nosotros todavía no lo habíamos exprimido al máximo. Nosotros todavía teníamos bastante curva de aprendizaje y más que sacarle al barco. Y bueno, al final, al principio parecía, uy, qué suerte, pues han ganado una, uy, qué suerte, pues han ganado otra, uy, pues es que al final han ganado. Qué bien. Así que bueno, la verdad que
Y de menos a más también es una buena una buena trayectoria y ha sido un gustazo. La primera vez que ganó una Louis Vuitton y la verdad que ha sido muy buena campaña. Te quedas con el mal sabor de boca porque al final lo último que haces es perder contra el Defender, pero has ganado una Louis igualmente. Sí. Claro. ¿Y el Alinghi qué tal? ¿Cómo ha acabado la situación? Porque claro, es verdad que Alinghi es un nombre mítico en la historia de la vela, que para el que no se ha ganado una Copa América pues suena raro, pero es verdad que en una competición tan tecnológica como es la Copa América hoy en día, entrar y ganarla, joder, o sea, no hay nada imposible en este mundo, pero ¿cómo están los ánimos ahora al final? ¿Cómo se ha quedado el equipo? Yo siempre digo que es un sentimiento un poco agridulce, ¿no? Porque yo creo que todos sabíamos que era un reto muy difícil el formar un equipo de cero con una nueva joint venture entre Red Bull y Alinghi. O sea, no solo era un Alinghi, porque Ernesto lo vivió, ¿no? Él fue la primera persona, era la primera a ganar una copa, pero eran también otros tiempos y otros momentos. Y entonces aquí ya no solo había que coordinar un solo liderazgo, sino un liderazgo aún más complejo, un proyecto mucho más tecnológico, un equipo más grande, con muy poco tiempo, una inversión también a un equipo muy joven. Sí. Entonces, pues sabíamos, ¿no?, que el estar ahí en la línea de salida y defender nuestro puesto ya era un reto, sí, yo creo, y aún así nunca dejamos de dar nuestro 100%, de intentar poner bien claros los objetivos, pero aún así hemos tenido dificultades añadidas con, roturas, situaciones realmente que al equipo, aunque le han unido humanamente, no le han ayudado a poder explotar al 100% su performance continuamente, ¿no? Estábamos en un modo de seguir empujando sin cesar. Entonces, pues digo agridulce, ¿por qué? Porque acabas agotado. O sea, realmente es muy intenso. Acaba la copa agotado, pero también muy feliz porque yo creo que cada uno de nosotros supimos que dimos todo lo que pudimos en cada momento, y aunque igual a posteriori luego piensas mejor, otras cosas que se hubiesen podido modificar, estamos muy orgullosos del trabajo, hemos generado ya una familia, un equipo, y yo creo que yo me quedo con ese sentimiento al final ahora muy, muy positivo, aunque decir que las primeras 2 semanas, desde el día que salimos de la Copa, o mes, no consigues realmente estar feliz o estar contento, no consigues recordar solo lo bueno, se te hace todo como más cuesta arriba, ¿no? Es bastante, es un luto de una cierta forma. Me pasa a mí, que soy periodista y que no me juego la vida, pero las 2 semanas previas a un evento de estos estás como de, hostia, no, o sea, no. Has estado tan sin parar durante la regata que el día que asumes o aceptas que mañana no vais a estar a primera hora y no vais a ir al agua y escuchas el dockout de los demás barcos, es duro. Claro. Es muy duro. Además que es pasar de 100 a 0 en nada. Sí. No, es verdad, es que es un shock que hay que pasar, pero bueno. Sí. ¿Y ahora qué? ¿A esperar a ver si pone el huevo el diagonal? ¿A dónde nos mandan? ¿Estáis como estamos todos? Sí. A ver qué. Bueno, ya sigue trabajando con el equipo. Yo en este momento estoy trabajando con el equipo, pero en 2 semanas o 3 acabo contrato y luego pues ya veremos. Además, tú tendrás antes que nadie, ¿no? Por Challenge Euro Record, ¿o tampoco? O sea, vosotros dentro del equipo tampoco os enteréis de más cosas. El tema es que eso está en unas esferas que si estás yendo a la base, pues a lo mejor es más fácil que te enteres, pero yo ahora que ya estaré desconectada de la base, pues bueno, de algo te enteras, pero tampoco tanto. Desde luego yo tengo muchas ganas de saber dónde va a ser la siguiente serie. Y yo. Y ya veremos la siguiente. Mi trabajo, para mi trabajo es que no tiene mucho sentido. Como yo me dedico más a los sensores y al calibrado de sensores, hasta que ahora ya se está trabajando en el diseño del siguiente barco, pero ese es un área que, digamos, no. Mi trabajo todavía no tiene sentido hasta que estamos relativamente cerca de tener un barco en el agua. Cuando estemos relativamente cerca de tener un barco en el agua, pues sí, porque hay que elegir los sensores, hay que ver cómo montarlos, hay que ver cómo es una manera eficiente, porque no solo los sensores, también las conexiones y cómo se hace la descarga de datos, el sistema que tienes en tierra, o sea, son muchas cosas a tener en cuenta, pero que hasta que hay un barco que se está ya pensando en poner en el agua, mi trabajo no tiene mucho sentido. Entonces mi trabajo seguramente pues estaré 6 meses o algo así, con un poquito de tranquilidad y unas vacaciones que te aseguro que me hacen falta. Sí. ¿Y tú, Andrea? Sí, yo sí, una cosa que he aprendido en la Copa es ahora recuperar toda la energía posible, disfrutar, y porque luego una vez llegas ahí ya no hay aunque quieras ya no se puede. Ya cuando te tiras por el tobogán, sí. Es la lección de primera Copa, ¿no? Que empiezas dándolo todo y todos te dicen tranquila un poco. Y es importante, entonces igual dedicarme a mí, a navegar, que lo necesitaba, no he navegado mucho estos últimos ¿Windsor? años. ¿Sigues navegando en Wind?
Exacto, sigo navegando en windsurf. Y esperar a ver qué nos dicen dónde, cuándo, cómo, y volver otra vez, pero con una nueva Fresquitas. forma de verla. Exacto. Sí que sí. Oye, pues nada, voy a dejar ya tranquila porque si no nos vamos a quedar sin comer, que creo que ahora tenemos aquí el break antes de las siguientes entrevistas, pero nada, que ha sido un auténtico placer y un honor, joder, teneros a las dos para cerrar este 2024 para el role y nada, que el año que viene seguro que encontramos alguna otra excusa para que volváis a pasar por aquí. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, quería decir que estoy muy contenta de haber hecho esta presentación con Andrea porque nos conocíamos un poco, pero esto nos ha permitido trabajar un poco juntas y la verdad que tengo muchas ganas de trabajar más con ella. Sí, Qué bien. igual me la ha quitado de la boca. La verdad es que sería para mí un sueño hacer una copa con Elvira. Qué bien, pues gracias, Elvira. Gracias Andrea. a ti. Gracias. ¡Seguimos! La bitácora del role. Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, última semana de 2024, último role. Hemos tenido una navegada muy buena como colofón. Fueron 2 navegadas, una con 5,5 y otra con 4,5 y olas. Paquebotazo, más de 3 horas de agua. Muy muy bueno y así uno despide el año, despide el role cargado de energías a la espera de ver qué hacemos en estas vacaciones. Puede ser Tarifa, puede ser otros destinos, pero hay ganas de un poquito de wind trip y de que haya un poco de suerte y de poder navegar. Como sabéis, pues no hemos fallado más que el día de la Dana, que lo teníamos grabado, pero consideramos que era mejor hacer un solo especial de la parte de la Dana. Pero el resto de semanas la actualidad windsurfera no ha fallado. Y hoy lo que vamos a hacer es un poco una recapitulación de lo que ha sido este 2024. 2024 es un año olímpico. Un año olímpico siempre pues marca un poco la referencia, pero ya sabéis que en esto del windsurf, y más a veces en España que somos un poco resultadistas, solo nos acordamos si hubiéramos tenido medalla, como pasó cuando ganó Marina Lavau en los Juegos Olímpicos. Ahora, han tenido un papel digno tanto Nacho como Pi, pero en ambos casos esperábamos un poquito más. Nacho se quedó a las puertas de esa medal race con un 11 y Pi se quedó con un 15. Es verdad que fue una semana muy complicada en Marsella, es verdad que los dos estaban en una línea ascendente, sobre todo Nacho, pero también es verdad que esto, preguntas en la playa, cualquier día de windsurf, ¿quién quedó en el primero, segundo, tercero o regatistas que estaban en el IQ Foil? Y os juro que el 90% de la gente no sabría quién es. Es algo que estamos haciendo mal en el deporte y más siempre se ha hecho así en el windsurf, cuando estaba la Mistral, cuando estaba la RSX y ahora con el IQ Foil, que los grandes deportistas no están en los juegos. Es como si Pogačar no estuviera en el ciclismo. De hecho, no fue a los Juegos Olímpicos en ciclismo, pero tuvimos otros grandísimos deportistas. En cuanto a los campeones, pues Reveni, el israelí, y Maggeti, la italiana, se llevaron el gato al agua en esta ocasión, tanto en chicos como en chicas. Ya entrando en el circo profesional tendríamos el slalom, donde Pierre Mortefón consiguió desbancar a Mateo Iachino, que quedó en 4ª posición como Slalom World Champion, y Justine Lemeteller consiguió por delante de Marion Mortefón y de Blanca Lavau llevarse el título mundial. En cuanto a las olas de chicas, pues destacar Sara Kita, en ausencia de las gemelas, estuvo arriba, muy regular, seguida por Lina Epstein y ya por las jóvenes como Alexia Kiefer, pegando duro y contando que no estuvieron en esta última prueba de Hawái. Destacar también el papel de María Morales, muy bien, 3ª clasificada en la World Cup Junior, y Alexia también es muy joven, o sea que ahí nos van a dar muchas alegrías. Y en cuanto a los chicos, por detrás del incombustible Marcilio Brown, campeón del mundo otra vez, con su Goya Banzai amarilla dando guerra y haciéndolo muy muy bien en todas las pruebas. Destacar la altísima y buenísima participación del equipo español, con Víctor, Marino, Marc y Liam. Muy muy potentes los tres. Al final no pudieron hacerse con el título mundial porque Marcilio estuvo más regular que ellos, pero desde aquí la temporada de Víctor Fernández es para quitarse el sombrero. Marino también ha estado muy potente y Marc ya sabéis que venía de una lesión, que se perdió un par de pruebas y que es aspirante a todo
de cara al 2025. Y cuando pensábamos que no teníamos mucho más, saltaron ahí todas las alarmas en Luderitz y como ya os comentamos la semana pasada, tuvimos récord del mundo, tanto en chicos como en chicas. 53,49 nudos por Antoine Albo y Gina Gibson 48,03. Así que mundiales de todas las pruebas y luego aparte hemos tenido muchos soul windsurfers, mucho vídeo, mucha actividad, que al final es lo que le gusta a la gente consumir ese producto de Instagram, ese producto de YouTube, de ver esos destinos maravillosos, tanto aquí en el norte de Europa como suele ir nuestro Marc Paré o Thomas Traversa, que está en Bretaña surfeando monstruos de olas, como destinos mucho más paradisíacos como pueda ser Maui, como pueda ser Mauricio, y por qué no ir pensando en algún viaje a otras latitudes a ver qué se puede explorar. Nacho, nos veremos en enero, espero que con un role cargado de novedades, de ilusión. Feliz Navidad a todos, que os traiga a Eolo mucho viento y los Reyes Magos muchos regalos. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Pues con mi querido Luis Faguas le ponemos el punto y final no solo a esta edición de la Bitácora del Role, sino hasta 2024. Volveremos en 2025 con muchas novedades, cargados de fuerzas y con muchísimas ideas para seguir haciendo crecer este pequeño bebé que era el Role y que dentro de nada, ahora en febrero, va a cumplir 4 añitos de vida. Hasta entonces, tened muy buenas fiestas, tened un feliz año, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!